Hola, bienvenidos a un nuevo video de terror y misterio. Mi nombre es Janet Flores y comencemos con los relatos. Hace algunos años mi papá enfermó y terminó en el hospital. Mi mamá y yo nos quedamos en la noche. Ella se metió con él al cuarto y yo me quedé afuera en la calle, ya que no nos dejaban ingresar a todos. Y así estábamos turnándonos para cuidarlo. Mientras yo estaba fuera, la noche transcurría con tranquilidad. Tenía algo de sueño, pero no había dónde sentarse. Había mucha gente ahí, algunos estaban en el suelo, acostados, y yo preferí quedarme parada. Al final de la calle había una persona parada mirándome fijamente. No sé cuánto tiempo tenía así, pero cuando sin querer di con su mirada, me dio algo de escalofríos. Era una mujer y no sabía si me estaba mirando a mí. Así que miraba hacia atrás a ver si había otra persona detrás de mí a la cual pudiera estar mirando, pero no había nadie. La gente que estaba ahí se veía cansada y cada quien estaba en su rollo. Y entonces no le despegué la mirada a ver si ella se cansaba y dejaba de mirarme. Pero no, me miraba, pero su mirada era extraña, como si mirara a la nada, pero al mismo tiempo sentía que me estaba viendo a mí. Sentía escalofríos, algo de miedo y mejor me volteé. Aunque me había volteado, seguía sintiendo su mirada detrás de mí. Era una sensación extraña, algo que nunca había sentido. Me empecé a sentir algo incómoda y mejor me moví del lugar. Cuando hice eso y volteé hacia donde estaba esta persona, vi que ella se recorrió para poderme seguir viendo. Entonces ya ni siquiera me daba miedo, sino que me estaba molestando. Pero no dejaba de mirarme, así que evité su mirada y me volteé hacia otro lado. Saqué mi celular y empecé a jugar un videojuego para matar el tiempo. Y sin darme cuenta ya había pasado más de una hora de que empecé a jugar este juego. Ya ni siquiera me acordaba de la persona que me estaba mirando. Regresé mi mirada hacia donde ella estaba y seguía parada y seguía viéndome. Ya se me hizo demasiado. Digamos que ella estaba a una distancia considerable. No estaba muy cerca de mí, pero intenté cambiarme de lugar hacia donde su perspectiva no le diera para estarme viendo, pero ella hacía lo mismo y se cambiaba. Me estaba siguiendo, me di cuenta de que sí me estaba mirando a mí. Ya estaba cansada y decidí ir a ver qué era lo que quería, porque ya estaba molesta. Y entonces vi que empezó a mover los labios. Me estaba diciendo algo, pero no le entendía. Entonces empecé a caminar hacia ella porque me di cuenta de que el asunto sí era conmigo. Conforme me iba acercando, sentía que cada vez me quedaba más lejos. No entendía cómo, pero en lugar de acercarme, sentía que se iba alejando de mí. Fue una sensación extraña. A eso sumémosle que en la calle donde estábamos no había ni siquiera una lámpara encendida y ella seguía moviendo los labios. Entonces sentí algo en el estómago, porque me di cuenta de que lo que estaba viendo no era algo normal, no era una persona en realidad. Y cuando me di cuenta de eso, me quedé parada. Sentí un extraño escalofrío que me recorrió el cuerpo. Era un frío que calaba en los huesos. Me quedé parada, la miraba fijamente y fue inevitable parpadear. En ese parpadeo ella desapareció. Sentí algo en el estómago y mi corazón empezó a latir como nunca. De pronto sentí la presencia de alguien atrás de mí. Me quedé paralizada, no quería voltear. Sentía la respiración y escuchaba que alguien me hablaba con susurros. Era la voz de una mujer. A pesar de que la sentía detrás de mí, para mí no era entendible lo que estaba diciendo. Decía palabras sueltas, sin sentido para mí. Y aunque no estaba sola porque había gente ahí en la calle, era como si yo no estuviera ahí. Venían unas personas de frente, pasaron por un lado mío y era como si no me hubieran visto. Tenía la sensación de ser invisible para ellas. No puedo explicar cómo, pero sentía que de pronto había dejado de existir. Era una sensación de que estaba en la nada. A pesar de que veía a las personas, era como si no tuviera poder sobre mi cuerpo, como si no pudiera mover ni un músculo por mí misma. Mi cuerpo estaba paralizado y yo seguía escuchando detrás de mí ese murmullo. Recuperé el control sobre mis ojos, solamente los podía mover, pero era lo único que podía mover. Era tanto mi miedo que lo único que quería era cerrar los ojos, porque creía y estaba segura que en cualquier momento iba a haber algo que no quería ver. Así que hice todo lo que pude por hacerlo y los cerré. Cerré mis ojos y empecé a escuchar la voz más fuerte y más cerca,
La escuchaba cerca de mi cara y ahora menos quería abrir los ojos. Estaba horrorizada y sentí que alguien me tocó la cara y levantó mi cabeza. Yo estaba temblando y de pronto la voz cambió. Ahora escuchaba la voz de una mujer que me decía, ¿me escuchas? ¿Estás bien? Y abrí los ojos y estaba en el mismo lugar donde desde un principio estaba cuando empecé a mirar a esa mujer. Estaba en el piso sentada. Había muchas personas a mi alrededor. Entre estas personas estaban los que habían pasado por un lado mío cuando estaba paralizada. Y una de estas personas me dijo que me había desmayado, que si ya había comido algo, que más tarde iban a ir unas personas que llevaban comida, que iban a llevar la cena. Me sentía mareada y rara, débil, y no entendía lo que había pasado. Supuse que me había desmayado y que todo lo demás había sido un mal sueño o una alucinación, tal vez debido a que no había comido bien. A partir de ese momento todo volvió a la normalidad. Me empecé a sentir mejor, llegaron esas personas que decían que llevaban de cenar y me puse a cenar junto con otras personas. En el hospital, después de ir tantos días, empiezas a hacer amigos. Empecé a hablarle a una chica que ya había visto antes, otros días que me había quedado, e hicimos una amistad. Empezamos a platicar. Mi mamá salió y nos regresamos a casa y llegaron las personas que nos iban a relevar. Es que nos turnábamos para estar con mi papá. Al día siguiente yo no fui porque amanecí algo enferma. Tenía temperatura y sentía el cuerpo cortado. Se lo adjudiqué a estar afuera del hospital de madrugada. No me sentía bien y me quedé en cama. Recuerdo que empecé a tener sueños extraños y soñaba a esa mujer, a la mujer que había visto en el hospital, y veía cómo es que movía sus labios y me decía algo, pero no entendía nada. Igual, el mismo sueño, me quería acercar, pero entre más me acercaba a ella, más se alejaba, y todo terminaba mal en mi sueño. Me despertaba asustada y agitada. Pasaron varios días y ya me tocaba a mí volver a ir al hospital. Y me tocó ir de noche otra vez. Casualmente me volví a encontrar a la chica que me había hecho amiga días antes. La saludé y empezamos a platicar. Y entre la plática me preguntó que quién estaba dentro con mi papá. Le dije que mi mamá. Le dije, sí, de hecho el otro día que me tocó estar aquí, el día que me desmayé, también venía con mi mamá, pero ella estaba dentro. Me dijo, sí, sí la vi. Le dije, sí, entonces sí la conoces, entonces sí la has visto. Y ella me dijo, sí, sí la vi. Me dijo, aunque a todos se nos hizo raro que después de que te desmayaste se fue. Y le dije, ¿cómo que se fue? Me dijo, es que estaba ahí contigo y cuando tú te desmayaste de pronto se fue. De hecho, algunas personas se preguntaban a dónde se había ido. Pensamos que tal vez había ido por ayuda médica o algo así, pero ya nunca regresó. Y le dije, no, mi mamá no estaba conmigo cuando eso pasó. Mi mamá ya tenía mucho tiempo adentro y yo estaba esperando a que ella saliera para poder entrar yo. Entonces le pregunté cómo era la mujer que había visto. Me la describió y era exacta la descripción de la mujer de mis sueños. Empecé a sentir escalofríos y que el corazón me latía fuerte. Estaba de espalda a ese callejón donde la había visto por primera vez. Empecé a sentir que el miedo recorría mi cuerpo y no quise voltear. Le mandé un mensaje a mi hermano y le dije que si podía ir por mí, que no me sentía bien. Y todo el tiempo hasta que él llegó yo estuve viendo el celular. Ya no quería voltear hacia ningún lado. Sentía que si levantaba la mirada la iba a ver. Me recargué en la pared porque sentía un poco más de seguridad al estar así, pero no podía evitar sentir miedo. Entonces empecé a sentir el mismo frío que sentí aquella vez, ese frío que te llega hasta los huesos, y mi corazón se empezó a agitar. Sentía que estaba cerca. Llegó mi hermano y lo abracé. Él no sabía qué era lo que me pasaba. Yo estaba muy nerviosa y no le quise explicar. Sentía que al explicarle me iba a dar más miedo. Solamente me quería ir de ahí. Con él venía una de mis sobrinas que se iba a quedar en mi lugar, así que me fui más tranquila. Ya estando en casa le platiqué a mi hermano lo que me había pasado. No me creyó, pero yo sabía lo que había visto. Y ya no pude ir al hospital por la noche. Tenía miedo. Duré mucho tiempo así. La soñaba, me despertaba asustada y me sentía mal. Tenía dolores de cabeza muy fuertes. Con el tiempo se me fue pasando hasta que por fin lo logré superar. Nunca supe quién era esa mujer o qué era lo que me intentaba decir. Lo único que sé que si no fue parte de mi imaginación, era algo que no es de este mundo.
Muchas gracias por llegar hasta aquí. Mi nombre es Janet Flores y recuerden que yo cuento historias, historias que me envían los suscriptores. Gracias a las personas que me han enviado sus historias. Próximamente van a empezar a salir. No coman ansias. Gracias a las personas que me empezaron a seguir, que vienen de mi otro canal. Y si no me siguen en mi otro canal, los invito a que me sigan. También si me quieren enviar alguna historia paranormal, de terror o de algo o de algún suceso extraño, me lo pueden enviar a este correo electrónico y yo aquí con gusto les doy voz. Muchas gracias y nos estamos viendo en un siguiente video, en una siguiente historia. Adiós. Bye.